Es una de las sedes de Cruz Roja en Castilla y León. Son familias pidiendo ayuda para comer. Esta cola no ha dejado de crecer desde que empezó la crisis sanitaria y en ella cada vez más afectados por ERTEs. Hola, ¿cómo están? Más de 350.000 personas en Castilla y León están ahora mismo sin actividad entre desempleos y ERTEs. Es la foto del paro sobre la que estábamos prevenidos, pero que no por ello deja de ser devastadora. El daño socioeconómico sería aún mayor sin ayudas como los 430 euros que pueden solicitar desde hoy los trabajadores temporales sin paro y las empleadas del hogar. Hoy las cifras de contagio, aunque en descenso, nos dejan un nuevo repunte y la prórroga mañana del estado de alarma sigue en la picota. Hoy vemos si hay o no alternativa. Y por si todo esto fuera poco, Educación sorprende con una propuesta: la posibilidad de combinar clases presenciales y online a partir de septiembre. El impacto del coronavirus sigue engrosando la cifra de parados en nuestro país. En este mes de abril, que solía ser uno de los fuertes para el mercado laboral, la cifra de parados sube en 300.000. Son personas que quieren trabajar y no pueden. En nuestra comunidad, 13.000. Se han destruido más de 500.000 de empleos en abril. En Castilla y León son 21.000 los empleos perdidos. Noemí tiene 24 años y ella es el rostro del paro. Nos llegó por carta la notificación de que nos iban a despedir porque el stand se cerraba. Despedida en plena crisis sanitaria, para ella el confinamiento ha sido mucho más angustioso. Cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar conmigo? Ella pertenece a esa generación que se ha quedado atrapada entre dos crisis económicas. Se formó bajo la sombra de la crisis de 2008 pensando que nunca encontraría un empleo y ahora, cuando confiaba en la recuperación, el coronavirus vuelve a destruir sus sueños. Parece que acabas los estudios y dices, bueno, pues a ver si me surge la oportunidad, ¿no? Y ahora pues parece que otra vez todo de cero. A pesar de pertenecer a la generación mejor preparada, no consiguen encontrar un empleo de calidad, ni tan siquiera acorde a lo que han estudiado. Son los datos nefastos, malos, dicen los analistas, y rodeados de incertidumbre porque la causa que los provoca sigue estando ahí. Y por eso no se ve tanto ya como una crisis en V, sino en forma de L. Para salir de esta no son suficientes las habituales políticas de estímulo a la demanda, políticas monetarias, políticas fiscales, ni siquiera acompañarlas de políticas también desde el lado de la oferta para apoyar a la reactivación productiva de la economía. Hace falta medidas con una visión menos cortoplacista, pensando un poco más en el medio plazo. Y a mi juicio eso pasa por dos cuestiones. Una, que no haya precipitación en la vuelta, que no corramos. No sé qué nos pase como al deportista de élite que tiene una lesión y por querer reaparecer demasiado pronto recae de la misma y luego es peor. Y dos, hace falta un clima de confianza. Los sindicatos hablan también de datos devastadores. La crisis sanitaria ha sacudido el paro en todas las provincias, pero sobre todo en dos, en Soria y en Segovia. El mayor incremento del paro en abril en nuestra comunidad se ha dado en Segovia, con una subida del 11,57%. Es también uno de los mayores incrementos de toda España. 864 personas se han apuntado a las listas del paro en el último mes, 3 de cada 4 en el sector servicios. No hay que olvidar que esta es una provincia donde el turismo y la hostelería tienen un gran peso económico. Son datos malos. Son preocupantes porque son las cifras más altas de nuestra serie histórica. Aún así estamos por debajo de la media española. Somos la segunda comunidad en la que menos crece el desempleo. Crecemos en un 14,1%, que es mucho. El sector más afectado es el servicios. De no haber sido por los ERTE, los sindicatos aseguran que hablaríamos de cifras dramáticas. Pedimos también responsabilidad para que aguanten, para que no tomen medidas drásticas. Defienden que este aumento se debe a despidos, final de contratos temporales, nuevas inscripciones y fijos discontinuos a los que deberían haber llamado. Que dejen de empezar ya con el mensaje destructivo de no subida salarial, de despido libre, de medida rápida de descuelgues de los convenios y sigamos con este diálogo de consenso. Algo que comparten desde CECALE. Que hay que seguir trabajando dentro del diálogo social
para adoptar medidas que ayuden a las empresas a seguir trabajando. La Junta ya ha movilizado más de 450 millones de euros y habrá medidas más contundentes. Estamos decididos a hacer la mayor inversión pública que se ha hecho en la historia para mitigar esta situación. Este abril nos deja otra cifra récord. Más de 5 millones de españoles están cobrando paro. Es un 207% más que hace un año. Y siguen aumentando los afiliados en situación de expediente de regulación temporal de empleo. Un total de 145.000 personas está en un ERTE en Castilla y León, la mayoría en uno por fuerza mayor. Por provincia se concentran sobre todo en Valladolid, León y Burgos. El sector más afectado es el de los servicios. Pues bien, los trabajadores temporales sin ERTE pueden desde hoy solicitar una ayuda de 430 euros en la oficina del Servicio Público de Empleo. También las empleadas del hogar que se hayan quedado sin trabajo. Este colectivo no tenía derecho a paro y esta nueva ayuda es lo más parecido que van a poder ingresar. En marzo en Castilla y León había más de 17.000 empleadas del hogar inscritas en la Seguridad Social. María Ángeles lleva más de 35 años trabajando como empleada del hogar y afirma que son uno de los sectores más desprotegidos. El servicio a domicilio está muy mal valorado porque no lo valora la gente. Es muy precario también porque yo estoy contenta, pero hay mucha gente que a lo mejor la hora se la pagan a 3 euros, a 5 euros. Como ella, muchas personas más han visto paralizada su actividad laboral por completo, consecuencia de esta crisis, por lo que ven con muy buenos ojos la llegada de este tipo de subsidios. Yo veo que es una cosa interesante. Yo ahora, por ejemplo, en este tiempo que estoy cobrando el subsidio, él no tiene que pagar la Seguridad Social, ¿sabes? Entonces él se beneficia y yo también me beneficio. El problema es que en muchos casos este tipo de trabajadoras no están aseguradas y no cumplen los requisitos para solicitarlo. Yo llevo muchos años trabajando en esto y cuidando de niños y todo, pero claro, como no me tenían asegurada, eso no me vale. Para poder tramitar este subsidio, el Servicio de Empleo Público ha habilitado una página web para descargar el impreso de solicitud y esta prestación se extenderá hasta la reincorporación de los afectados a sus puestos de trabajo. Necesitaban que les acercáramos los productos de primera necesidad a sus domicilios. Eso fundamentalmente ha sido lo que hemos vivido en estos 40 días de estado de alarma. A partir de ahora, ¿qué es lo que empezamos a oír ya en nuestras sedes? Pues la palabra ERTE. Ese es el nuevo perfil de beneficiarios de Cruz Roja, los afectados por los ERTEs que ya están pidiendo ayuda para poder comer. La crisis económica está pasando factura a muchas familias españolas. Ruth García, tú estás donde hace tan solo unas horas había una larga cola para recibir alimentos. Sí, Alejandra, la verdad es que cada vez es más habitual ver aquí una larga fila de personas que esperan a recibir alimentos en esta calle de Valladolid, que es la sede de Cruz Roja. Lo escuchábamos anteriormente, el cambio del perfil del beneficiario es ya una realidad. Cada vez son más las personas que han perdido su trabajo o que están en un ERTE y que necesitan que les donen bienes de primera necesidad para poder comer. Les damos un dato importante. En Cruz Roja, Castilla y León, las peticiones de ayuda se han incrementado un 41% con respecto al año anterior. Así encontramos la sede de Cruz Roja en Valladolid. Esta imagen se repite a diario. En Castilla y León han realizado más de 13.000 entregas de bienes de primera necesidad en tan solo un mes. Carro para 6 con un bebé de 9 meses. Esta mujer tiene 5 hijos y no tiene recursos para darles de comer. Sí, porque no tiene trabajo. Espera un momento. ¿Se ha quedado sin trabajo? Sí, sin trabajo. Como ella, son muchos los beneficiarios que pasan por la misma situación. Aquí les hacen una valoración para conocer sus necesidades, mientras los voluntarios se encargan de distribuir los productos. Chistu es uno de ellos. Le acompañamos en la entrega por diferentes domicilios. Primera parada. Rubén llegó desde Venezuela hace 5 meses con su mujer y su nieto. Teníamos dinero ahorrado y ya se nos agotó. Era para recoger. Seguimos la ruta. Tras recoger los medicamentos, llegamos a la casa de Conchita y Manuel. Somos de alto riesgo y yo además prácticamente no veo. Tienen 80 y 76 años y apenas salen a la calle. No sabes lo agradecida que estoy. El agradecimiento reconforta a los voluntarios.
vas por la calle pues pensando en tus cosas y yendo a ver lo que tienes que comprar y tal, y te aplaude algún señor que aparece por el balcón y eso es muy bonito. Por cierto, Chistu lleva 26 años como voluntario en Cruz Roja. Forma parte de la lista de los afectados por un ERTE. Es una oportunidad, nos dice, para aportar a la sociedad donando su trabajo y su tiempo. Y otro ejemplo de la necesidad que está dejando esta crisis es el comedor de los pobres en Salamanca. Solo hoy han llamado 5 nuevas familias para pedir ayuda. Desde esta ONG se asegura que esta crisis es aún peor que la anterior y en menos de 2 meses se ha duplicado la cifra de personas que acuden cada día a por comida. Sobre todo familias en una franja de edad laboral, entre 40 y 50 años, familias con niños, gente quizá los que vivían un poco al día, que tenían sueldos más pequeños y que si no cobras un mes, el siguiente estás mal, pero si no cobras 2 es un abismo al final. Las ayudas a los ERTE están ahora mismo en el debate político cuando faltan apenas 24 horas para que se debata en el Congreso una nueva prórroga. El PP, al que el Gobierno presiona, hace depender su voto de que esas ayudas se desvinculen del estado de alarma, es decir, que sea posible seguir acogiéndose a ese instrumento más allá de la emergencia sanitaria. Moncloa, Álvaro Elúa, esta decisión tendría que tomarla el Consejo de Ministros que hoy se ha reunido. Y nos preguntamos también, ¿hay alternativa al estado de alarma? Porque el Gobierno dice que no. De momento lo que desconocemos es qué es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, que ha terminado hace tan solo unos minutos, poco después de las 2 de la tarde. No sabremos si habrá un guillo a esas demandas del Partido Popular. La alternativa a ese decreto de estado de alarma pasaría por la aplicación de la legislación vigente e incluso la posible aprobación vía exprés de una nueva ley orgánica. En ese caso, las comunidades autónomas tendrían un peso esencial en la desescalada, aunque insistimos, ese es un escenario que de momento el Gobierno no se plantea. Pedro Sánchez necesita más votos a favor que en contra para sacar adelante la votación de mañana. La vicepresidenta Carmen Calvo negocia para lograr la abstención de populares y del Grupo Vasco. No puedo alcanzar a vislumbrar o a ver cualquier otro, por así decirlo, otro paisaje que no sea la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Ciudadanos negocia también la intención de su voto más cercano al sí, pero se suma a quienes creen que hay alternativas en la Ley de Salud Pública y en la Ley de Medidas Especiales que implicarían un cambio en el modelo de gestión de la crisis, pero que necesitaría de una nueva ley orgánica para limitar la libertad de circulación. El Gobierno, en el Congreso de los Diputados, puede hacer una tramitación urgente de una ley orgánica y a través de esa ley orgánica sí que se podrían delimitar o bien acotar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de circulación o libertad de reunión para contener la emergencia. Esta alternativa daría más peso en la dirección de la gestión de la desescalada a las comunidades autónomas. En este caso ya ese hiperliderazgo desaparecería y digamos que asumirían las riendas de las comunidades autónomas, con lo cual la aplicación de medidas, especialmente las restrictivas de libertad o las que requieren coordinación, tendrían que llevarse a cabo mediante una negociación. Hasta 2 horas antes del debate de mañana el Gobierno puede negociar enmiendas al Real Decreto con los grupos. Lo que seguro es que a finales de mayo el Gobierno se puede encontrar con un escenario similar al de hoy. Para que la prórroga del estado de alarma salga, aunque sea por la mínima, Moncloa ha intensificado en las últimas horas sus conversaciones con otras formaciones como Esquerra o PNV. Álvaro, es la vicepresidenta Carmen Calvo quien las está pilotando. Sí, efectivamente, Alejandra, la verdad es que todo está en el aire. Ayer Esquerra Republicana, en un comité muy reñido, decidió finalmente que mañana votarán no en el Congreso de los Diputados y ahora todos los esfuerzos del Ejecutivo están en lograr el voto afirmativo tanto de Ciudadanos como del Partido Nacionalista Vasco. Un dato, Pedro Sánchez lleva 16 días sin hablar con Inés Arrimadas, que insiste en poner líneas rojas y en 2 condiciones. Una, la realización de más test y 2, también la de desligar los expedientes temporales de regulación de empleo del actual decreto de estado de alerta. ¿Cómo es posible que Grecia, Dinamarca, Austria... La tensión a nivel nacional de momento no amenaza el consenso en la comunidad, pero ya nadie se calla. Si siguen intentando utilizar la Junta o la pandemia para debilitar al gobierno de Pedro Sánchez, están haciendo un flaco servicio a los ciudadanos de Castilla y León y me niego a entrar en ese juego.
La prioridad de todos los partidos políticos debería ser preservar la salud de nuestra ciudadanía. PSOE y Podemos le reprochan a la Junta esta actitud. Hemos sido leales apoyando al Gobierno, pero así no podemos seguir. Y no podemos amenazar con que, oye, te quito estas medidas económicas o, oye, te quito esto. El consenso no se consigue con la amenaza, ¿eh? Y les recuerdan que lealtad sí, pero que también aquí hay argumentos para la crítica. Además de pedir, todo el mundo está haciendo lo que debe, menos la Junta, que no está haciendo nada, que no está ejerciendo sus competencias, que no está poniendo fondos propios. Insisto, somos la tercera comunidad autónoma con los peores datos. Que no hable de consenso cuando no ha hablado, al menos con nuestro grupo político. El PSOE pide un 25% más de fondos para el acuerdo de servicios sociales, 20 millones de cooperación económica local y un plan de conciliación, además de que los ayuntamientos participen del fondo de 16.000 millones del Gobierno central. El PP carga contra Tudanca y dice que es Sánchez quien utiliza como rehenes a los afectados por un ERTE. Un martes más, el efecto fin de semana se ha cumplido. Los nuevos contagios han doblado, 867 nuevos contabilizados en 24 horas y la mayoría, 631 profesionales sanitarios. En Castilla y León también se ha producido un repunte de positivos, 98 en total, aunque el incremento porcentual de nuevos positivos se mantiene por debajo del 1%. El número de fallecimientos notificados en las últimas horas ha subido ligeramente, 21 más que ayer, y la cifra total de muertos durante la pandemia en hospitales se eleva ya a 25.613, 1.800 de ellos en Castilla y León. El ritmo de altas ha descendido hoy ligeramente a nivel nacional, pero ha subido por encima del centenar en nuestra comunidad. Y a partir de ahora, harán las pruebas PCR en los centros de atención primaria a todos aquellos que tengan síntomas de coronavirus en las primeras 24 horas. Es el nuevo criterio que ha establecido el Ministerio de Sanidad. Hasta ahora se realizaban solo a los sospechosos que tenían que ser atendidos en los hospitales. Se pretende detectar así si los territorios pueden avanzar o no en las fases de la desescalada. Antes, cuando teníamos un número masivo de casos que superaban las capacidades del sistema, las capacidades de los laboratorios, las capacidades de hospitalización, las capacidades de seguimiento de los casos y de sus contactos, yo creo que entenderán que no era momento para ser tan finos a la hora de la detección de casos, y tampoco era el objetivo en ese momento la detección tan precoz de estos casos. Ahora sí. No es un cambio de criterio, dice Fernando Simón, sino la consecuencia de que entramos en una nueva etapa. Ana Rayaces, ¿qué dice la consejera de Sanidad? ¿Hay medios para poder hacer más PCRs? Y otra cosa, Verónica Casado ha aclarado hoy el tema de las camas para poder pasar de fase. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Castilla y León, dice la consejera de Sanidad, está preparada para hacer esas pruebas en menos de 24 horas, pero lógicamente si hay más trabajo habrá que reforzar la atención primaria. Y sobre el asunto de las camas extra que tienen que tener disponibles los hospitales para pasar de una fase a otra, recordemos que es el único criterio que marca el Ministerio a las comunidades autónomas. Ayer el portavoz de la Junta mostraba su descontento por el número de camas que se exigían, eran más de 2.000, dijo de hecho que bajo ese único criterio ninguna provincia de Castilla y León iba a pasar nunca de fase. Pues bien, hoy se ha aclarado este asunto, no sabemos si se entendió o se explicó mal, pero el número de camas extra que tendrán que tener los hospitales públicos y privados va a ser un número flexible. Cuando se explicó y se dijo que era una flexibilización y que de lo que se hablaba no era de camas instaladas en los hospitales a día de hoy, sino la posibilidad de tener en cuenta todo tipo de camas, ya sea de residencias, de Arca de Noé, pues evidentemente ya las cosas cambian y teniendo en cuenta que nosotros tenemos un buen número de camas, no habría problema para cumplirlo. Ya conocemos cómo será el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que el Gobierno anunció que se iban a destinar a las comunidades autónomas. 6.000 se repartirán en una primera fase. La cantidad que le corresponda a cada autonomía se obtendrá atendiendo a estos criterios. Un 25% en función del número de hospitalizados, un 35% por el número de pacientes en UCIs
y un 40% en base a su población y al número de casos confirmados por PCR. Lo he hecho por dos motivos. Primero, a mí me interesa también saber si estoy en contacto o no con el virus para tener más precauciones aún en caso de que vaya a poder estar con familiares o con compañeros de trabajo si es necesario. Y luego también, si mis resultados pueden servir para ayudar a otras personas en este estudio, pues mejor para todos. Y sí que me ha costado un poco lo de venir aquí al hospital, pero no lo he dudado por mi profesión. Soy profesora y de cara a un posible incorporamiento al aula ahora en junio, he considerado que voy a ir mucho más tranquila. Son algunos ciudadanos escogidos para el estudio que tanto nos interesa a todos, el de seroprevalencia, el que en poco más de 2 meses nos dirá el alcance del coronavirus en nuestro país. En Castilla y León se hará a más de 10.000 personas. Ahora que todos somos un poco médicos, podemos entender en qué consiste. Nos lo han explicado en Soria. Son los test que se les hacen a cada uno de los elegidos para el estudio de seroprevalencia. Pinchando en un dedo se ponen 2 gotas de sangre en un cartucho de test y luego se añade un reactivo. Son 2 cartuchos. Uno nos mide la inmunoglobulina M y otro la inmunoglobulina G. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos que produce nuestro cuerpo para contrarrestar los efectos del virus. Antes lo someten a una pequeña encuesta y después se les realiza otra prueba mediante extracción de sangre en vena. Para poder, mediante una técnica de inmunoabsorción, una técnica de laboratorio que se llama ELISA, mediante esa técnica conocer la cantidad, por decirlo de alguna manera, de inmunoglobulina G que tenemos, es decir, saber si lo que nos dice el test y lo que nos dice la sangre es lo mismo. Todo con un objetivo muy claro. Podemos sacar bastantes conclusiones con respecto a cómo se infecta la población, cuánto se infecta, cómo estamos ahora de infección. En fin, eso ya es cuestión de que los estadísticos trabajen y saquen datos en función de los resultados. Esta semana concluyen las pruebas y la próxima se descansa. En la cuarta se repetirán en las personas del grupo 1 y en la quinta en las del 2 y así hasta un total de 9 semanas, a partir de las cuales se conocerá la prevalencia de la enfermedad y cómo evoluciona. Desde hoy, por el gel hidroalcohólico solo podrán cobrarnos 25 céntimos el mililitro. Es el nuevo precio máximo que ha fijado el Gobierno y que hoy publica el Boletín Oficial del Estado. También ha establecido el coste tope de otros geles antisépticos. Se trata así de evitar la especulación en este tipo de productos. Si la subida de precios de este tipo de productos lo que nos dice es pues que lo que estaban marcando pues no tenía ninguna lógica desde el punto de vista del coste de la producción de estos geles y de estos productos que sirven para higienizar sobre todo la piel. De todas maneras, tranquilizar mucho a la gente porque sí que tenemos un suministro regular de este tipo de productos. Va a ser muy difícil que la mayoría de localidades de Castilla y León o de la provincia de Valladolid vayamos a pasar el lunes a la fase 1. Lo que no queremos es que los alcaldes seamos los malos de la película y el lunes tengamos que comentar a nuestros vecinos que seguimos estando en la fase 0 y que no se pueden realizar actividades de la fase 1. Es el alcalde de Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid, que con toda la razón nos alerta sobre un error en el que podemos estar incurriendo y al que los medios hemos podido contribuir. A las fases de desescalada se les han asociado fechas, pero hay que dejar claro, y ustedes deben saber, que no todos pasaremos de fase el lunes 11 de mayo. Solo y exclusivamente los territorios que cumplan con los requisitos de sanidad. De ahí la asimetría y las diferentes velocidades de las que también les hemos hablado. Esta plaza de Martí y Monzó en Valladolid es el epicentro de la zona de tapas de la ciudad. Hoy todos los bares están cerrados porque en este momento de la desescalada en la fase 0 solo se les permite servir comida para llevar a domicilio. Hoy están cerrados y previsiblemente seguirán cerrados el próximo lunes 11 de mayo porque para pasar a la fase 1 de la desescalada, la siguiente, hay que cumplir unos requisitos que marca el Ministerio de Sanidad y para los que Castilla y León todavía no está preparada. Por lo tanto, para pasar de fase no hay una fecha concreta, será cuando estemos preparados. Esto afectará a la hostelería y a muchos otros servicios.
Bueno, pues estamos ahora en la fase 0, fase preparatoria y con unas limitaciones de movilidad que son mucho más flexibles en cuanto a horarios en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes. El Padrón es el que ha tenido la última palabra en esas localidades que rondaban esa cifra por arriba o por abajo. Es el caso del Burgo de Osma en la provincia de Soria. El Burgo de Osma es de esos municipios que rondan los 5.000 habitantes y que con las nuevas medidas de desconfinamiento se generaban ciertas dudas. Buenas noticias para esta localidad soriana, ya que, aunque tiene efectivamente más de 5.000 habitantes por poco, la referencia que se toma es la del Padrón Municipal del año 2018, del 31 de diciembre, donde no llegaban a esos 5.000 habitantes. Así que hay esa libertad en las franjas horarias, aunque bien es cierto que la gente del Burgo de Osma sigue cumpliendo con las medidas y, por supuesto, mantienen las distancias para no volver a otra fase previa. De esta manera, con 4.940 habitantes que se toma como referencia, en el Burgo de Osma no hay restricciones en cuanto a la franja horaria. El Burgo de Osma ha sido un privilegiado, o sea, el hecho de estar justamente ahí al límite, oficialmente, a pesar de estar un poquito por encima, pues nos ha venido muy bien para poder, pues para que los ciudadanos tengan esa pequeña libertad. Sin embargo, todavía hay algunas confusiones. Por ejemplo, esa libertad de franja no significa que se deje de cumplir la norma general de 1 hora de paseo en un radio de 1 kilómetro desde el domicilio para buena parte de la población. Yo ahora mismo salgo al banco a hacer unas gestiones, pero luego por la noche sí que salgo mi hora correspondiente. Pero por el día también salgo, obvio, porque tengo que hacer recados. Entonces yo creo que todo el mundo es así y si lo observáis va todo el mundo súper bien y todo muy tranquilo. Yo es que en ese aspecto estoy muy tranquila y muy relajada. Durante estos primeros días la población en general ha cumplido. La gente ha cumplido bastante bien, pero se veía bastante, sobre todo en la zona del Pinar, que es donde yo vivo o entreno, se veía bastante gente, respetando las normas, pero sí. Para algunos el medio rural en este caso es una ventaja. Tenemos amigos y familiares que viven en Madrid, en Barcelona, y ellos sí que lo están pasando mal. Nosotros aún, el medio creo que nos ha ayudado bastante. En la Villa Episcopal insisten de todas formas en no relajarse para poder acceder a la siguiente fase. Estos días el Ayuntamiento reparte mascarillas para todos los vecinos. Y en este calentamiento ya hemos visto cómo se han vuelto a levantar el mercado semanal, a montar puestos en algunos pueblos con menos género a la venta y con distancia de seguridad, pero adaptados a la nueva situación. A partir de ahora, la manera de ir a los mercados será diferente. Hoy lo hemos comprobado en este mercado de Tordesillas. El Ayuntamiento ha habilitado unas vallas en las que se especifica tanto la entrada como la salida del recinto. Una vez dentro, siempre con nuestra mascarilla, tendremos que mantener la distancia de seguridad mínima de 2 metros entre cliente y cliente. Además, también cada puesto tendrá que tener sus propias medidas de seguridad. Los clientes no tocan los productos. Ellos no tocan la fruta, la tocamos nosotros, la damos y cuando yo cojo el dinero me echo gel. También se evita al máximo el contacto. Hemos puesto como unos paneles que están lavados con jabón y agua para que la gente pueda poner las bolsas y además mantenga un poco la distancia. El gel hidroalcohólico es el nuevo rey del mercado. Lo hemos podido ver en todos los puestos. También las mascarillas son el complemento estrella para comerciantes y clientes. Gracias porque se me ha olvidado. El alcalde se ha encargado de repartir a los vecinos que no tenían. Hemos dado pocas, pero vamos, estamos para eso, para dar las mascarillas y que la gente cumpla las normas. La vida vuelve a esta plaza, aunque la estampa es muy distinta a la que estamos acostumbrados. En fila y separados por 2 metros esperaba cada vecino su turno. Siempre me ha gustado comprar la fruta y la verdura aquí. A lo mejor media hora sí llevaré. Para fomentar el comercio local. Apoyar el comercio local y a la gente del pueblo y a los comerciantes. Porque sí, estos comerciantes llevan sin trabajar desde que comenzó el estado de alarma. Trabajando después de 50 días parados. Aunque la vuelta ha sido mejor de lo esperado. Nos esperábamos un poco de menos gente, pero la gente sí que se va saliendo a la calle. Volviendo a llenar los mercados, pero ahora de otra manera. Ayer lo vimos en las calles, el pequeño comercio optó en su gran mayoría por no abrir. Según los datos que hoy ha dado la Confederación de Comercio de Castilla y León, fueron más del 70% de los establecimientos los que no abrieron. No lo hicieron, dicen, porque el Gobierno tardó en publicar las condiciones en que podían hacerlo. Se han tomado una semana prácticamente larga para notificarlo pues 4 horas antes. Si nosotros como propietarios tenemos la información, y me vuelvo a repetir, pocas horas antes, de cara al consumidor, es que quizás hasta ni le llegue ni sepa exactamente qué es. Y luego además el formato de cita previa, o sea,
¿qué necesidad hay de esto? Si ya tenemos los esenciales abiertos, con esas pautas de aforo controlado, sería haber trasladado ese mismo formato. Hacienda refuerza su atención telefónica y a partir de hoy los contribuyentes pueden usar el servicio Le Llamamos para confeccionar sus declaraciones de la renta por teléfono. La opción presencial ahora mismo no se contempla y se estudiará en función de las recomendaciones de Sanidad. La consejera de Familia acaba de detallar cómo funcionará el programa Conciliamos en los meses de verano. Ana Rayaces, volvemos contigo. ¿Habrá cambios? Sí, la conciliación de la vida laboral y familiar con los padres trabajando y los colegios cerrados se hace casi imposible. Eso lo tiene claro la Junta. Por eso el programa Conciliamos en verano se extiende no solo al mes de julio, también al mes de agosto. Estamos preparando, estamos rediseñando los programas de conciliación para este verano, teniendo en cuenta lo que nos vayan marcando las autoridades sanitarias y teniendo en cuenta, sobre todo, las distintas fases que haya de la desescalada. El próximo curso podría comenzar con solo la mitad de los alumnos en clase si para entonces no hay vacuna y se sigue imponiendo la distancia social. La propuesta la ha lanzado la propia ministra de Educación, pero en Castilla y León la consejera no tiene aún conocimiento y tampoco los profesores. La propuesta exigiría medidas de conciliación para los padres. El personal de los colegios ha acogido con incertidumbre la última propuesta de la ministra de Educación. Isabel Celaá ha dejado caer que en caso de que en septiembre no contemos con una vacuna, las clases reabrirían solo al 50%. El resto de alumnos trabajaría de forma telemática. Esto es tan solo una hipótesis muy abstracta, ya que todavía queda conocer el criterio de los expertos sanitarios de cara a la vuelta a la normalidad en los colegios. Los profesores, eso sí, siguen sin indicaciones. Todavía no saben ni cuándo va a empezar el próximo curso. Si la Administración Educativa está hablando de una posible reducción de ratios, algo que CESIF había demandado, tiene que tener en cuenta que esto conlleva un necesario incremento de recursos personales. Hará falta más profesorado para atender a unas ratios más reducidas. Exigimos la negociación de un plan de regreso a la actividad docente de forma presencial y, por otro lado, de un plan de refuerzo para atender todas las demandas del alumnado durante el curso escolar 2020-2021. Cualquier vuelta a la actividad docente de forma presencial ha de ser asegurando salud para alumnado y profesorado. Es la empresa de moda Cabanayen en Zamora que, como otras de la comunidad, ha adaptado su producción para las necesidades por la crisis del COVID-19. El presidente de la Junta la ha visitado esta mañana y ha señalado que están trabajando para triplicar los fondos de liquidez para autónomos, en ayudas directas vinculadas a crédito para 30.000 autónomos y en un fondo de reconstrucción con el Banco de Inversiones. Agradecimiento a todo el sector empresarial. Sabemos que se está pasando un mal momento, pero hay que también hacer un reconocimiento a quienes han sido capaces de adaptar su producción, la habitual, de diseño y moda, en el caso en el que hoy nos encontramos, de Ángel Iglesias en Zamora, también para que puedan, desde luego, prestar servicio en un sector, en un nicho de negocio para la administración pública. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Yo encantado de jugar sin público, aunque no es algo que me guste, pero es lo que hay. Pero yo, desgraciadamente, veo que en nuestro deporte, en nuestra actividad habitual, no creo, por las perspectivas que veo, aunque vayan mejorando, que sea prudente volver a jugar en un espacio de tiempo. Ya lo han escuchado, Rafa Nadal no oculta su pesimismo al ser cuestionado por el regreso del circuito profesional, aunque no todo son malas noticias. La desescalada en el tenis español empieza la semana que viene.
El tenis, uno de los deportes más seguros en cuanto a riesgo de contagio, tiene luz verde para volver a la actividad a partir del lunes 11 con la reapertura de clubes y centros de entrenamiento. Una superficie entre 600 y 800 metros cuadrados con entre 2 y 4 participantes, entendemos que la separación entre los jugadores pues es una garantía de seguridad frente a la expansión de la enfermedad. Ahora bien, competir a nivel ATP o WTA son palabras mayores. Todos los países están implicados, que las fronteras tienen que estar totalmente abiertas, que viaja mucho. Tenemos que trasladar a muchísima gente, tenemos que estar en contacto con hoteles, es decir, tenemos que estar en contacto con la sociedad en general para poder llegar a nuestros lugares, ¿no? En su intento por revitalizar el tenis, la Federación Española va a destinar 600.000 euros para crear un circuito nacional de 6 torneos para jugadores top 100 y otro independiente con 12 pruebas para tenistas con ranking inferior al número 500. Dentro de los grupos más damnificados están el junior y el semiprofesional. En la actual situación se impone la prudencia. Siempre hay gente involucrada, tanto en la organización como los jugadores. Yo creo que hasta que no sea 100% seguro deberíamos tomarlo con mucha precaución porque al final estamos jugando con la salud de las personas. La Federación Internacional ha diseñado unas pautas para el regreso del tenis. Solo partidos individuales a puerta cerrada. No habrá saludo entre los tenistas, que utilizarán diferentes juegos de pelotas y cambiarán de pista por lados distintos de la red. Alemania ha comenzado a abrir camino con la disputa del primer torneo de exhibición. Pues posiblemente este año, mal que nos pese, tenemos que resignarnos y nos dicen que no hay ciclismo. No respira demasiado optimismo el director de la Vuelta Ciclista a Burgos. De momento se mantienen las fechas del 28 de julio al 1 de agosto. La que sí se ha suspendido es la Vuelta a Castilla y León. En estos momentos la Unión Ciclista Internacional perfila los detalles del nuevo calendario. Diego Espinilla, buenas tardes. Una reunión telemática, buenas tardes Alejandra, que ha comenzado hace apenas una hora y en la que se trabaja sobre un borrador que busca comprimir en apenas 71 días, atención, 71 días, las 3 grandes rondas, 3 meses y medio para dilucidar el calendario World Tour. La idea es que el Tour de Francia se dispute del 29 de agosto al 20 de septiembre. Un día después, solo un día después, arrancaría el Mundial, que se disputará en Suiza. Las fechas reservadas para el Giro de Italia abarcan del 3 de octubre al 25. Atención porque la cita italiana se solapa en 5 días con la Vuelta Ciclista a España, cuyo banderazo de salida se produciría el 20 de octubre. Una ronda española que contaría con 3 etapas menos, las iniciales en Países Bajos, y concluirá el 8 de noviembre. Las etapas adelantarán sus horarios por las condiciones meteorológicas. Todo esto, claro, por supuesto, dependiendo de la evolución sanitaria y de la gran logística que se requiere para movilizar a tantas personas y de diferentes países. Ya es oficial, el Villa Aranda jugará la próxima temporada en la Liga Sobal de balonmano. Bienvenidos al paraíso. Asobal vuelve al príncipe. La capital de la Ribera vuelve a la máxima categoría y necesitamos de todos, desde la mascota al aficionado, al que mete los goles y nos hace vibrar. Vamos, todos somos Asobal. ¡Vamos! Con el ascenso del Villa de Aranda, Castilla y León recupera la hegemonía del balonmano nacional con 4 representantes en la máxima categoría. Una liga que tendrá a 18 equipos. El Ademar, segundo clasificado, jugará en Europa. Además, el Club Balonmano Burgos asciende a División de Honor Plata. Y esto pues lo que hace es refrendar un poco el trabajo bien hecho durante 23 partidos, consiguiendo 23 victorias. Y bueno, pues consiguiendo estar en el primer puesto desde el primer día hasta el último. El fútbol profesional echa a andar. Varias plantillas de primera y segunda división han comenzado a pasar el test de la COVID-19. Real Valladolid y Numancia han confirmado que a partir de mañana comenzarán a realizar las pruebas a sus futbolistas. 9 de la mañana en el Estadio Ciudad de Valencia. Con puntualidad casi británica comienzan a llegar los jugadores y cuerpo técnico del Levante. Lo hacen de forma escalonada, en sus vehículos particulares y protegidos con mascarillas y guantes. 15 minutos después se marchan provistos de una bolsa de plástico con la ropa que utilizarán el primer día de entrenamiento. No hay declaraciones para la prensa. Los servicios médicos de los clubes ya conocen qué test y con qué periodicidad se van a realizar durante las diferentes fases de entrenamientos. Para pasar de la fase individual a la fase de grupos haríamos serología
Para pasar de la fase de grupos a la fase colectiva haríamos serología. Entre medio de estas habría también test para testar a los jugadores. No me atrevo a decir que vaya a ser diaria. Estas pruebas de seguimiento se llevarían a cabo cada 48 horas. La intención de los equipos es poder alcanzar las sesiones grupales durante la última semana de mayo. Del 11 al 17 se habla de entrenamientos individuales. Luego la siguiente, que sea la de los grupos, y estamos intentando todos que la de entrenamiento colectivo empiece el día 25. Mientras prosigue la puesta a punto de las instalaciones con la desinfección de las mismas bajo la supervisión de la Liga. El mundo de la cultura espera con enorme interés las medidas que el Consejo de Ministros tenía pensado aprobar hoy para ayudarles. Un sector, el de la cultura, muy vivo en las redes, pero paralizado en la vida real. Se enfrenta además a renacer con enormes restricciones. ¿Cuántos podremos reunirnos y cómo para disfrutar de un espectáculo? Algunos empresarios del mundo del espectáculo lanzan un pronóstico. No es factible, no se puede, no, los teatros no van a abrir. No les salen las cuentas, sobre todo a los teatros y salas más pequeñas como los que él regenta. Las restricciones de aforo lo ponen muy complicado y no está clara tampoco la respuesta del público. El gobierno puede decir abrir, pero luego la gente tiene que ir y yo no tengo nada claro que la gente se vaya a meter en sitios cerrados. A corto plazo también se iban a celebrar los grandes festivales veraniegos de música que están todos en el aire. Sonorama Ribera en Aranda de Duero sigue de momento adelante. Eso sí, no será como siempre. La premisa es salvar los muebles y hay que apretarse el cinturón. Quizás no rentable de la manera que se espera en un promotor, quizás no rentable en la manera que se espera en un artista, pero sí tremendamente necesario para la industria musical. Sonorama tiene un presupuesto de 4 millones y genera 8 en su comarca. Salvar parte de eso es el objetivo y los artistas tienen que poner de su parte. Y el artista tiene que verlo así. Tiene que, decía, bajar al barro. Tiene que ajustar su caché. A medio plazo el escenario que prevén es el de conciertos reducidos y una subida de precios inevitable. Actuar en un teatro vacío como única respuesta a la incertidumbre es la iniciativa de la 8 Palencia, en la que han participado 7 artistas. Interpretan sus creaciones, convirtiendo el teatro principal de la ciudad en el protagonista de todas ellas. Reivindican además el importante papel de la cultura en la nueva normalidad. Con ese mensaje nos vamos a despedir. Ya saben que tienen más información a las 8:30. Feliz tarde. Adiós. Un páramo de butacas espera al cambio de guardia de normalidades. La cultura transforma su letargo en reivindicación. Si de lo que venimos es de la normalidad, por favor vayamos a la anormalidad. Un médico te puede curar físicamente, pero la música es muy importante. El Teatro Principal de Palencia se redefine por un día como único espectador de la obra de 7 artistas locales. La pandemia ha cambiado su presente y futuro. Tenía una exposición en León, pero la tenemos que anular. No se sabe cuándo va a volver a haber conciertos, todo el tema de cultura está en suspenso, como te decía, es un limbo, tenemos disco recién sacado y se ha quedado ahí un poquito en el congelador. Hoy el Pase Nivean viaja del imperativo al subjuntivo, a la espera de que el arte en directo habite de nuevo las salas. Trabajamos con diferentes escenarios y todo va a depender de los resultados que se obtengan en el proceso de desescalada. El arte contra el vacío, teatro para llevar, 420 butacas hibernando en primavera.